Bueno, es parte digamos, la introducción obligatoria decir de que yo también estuve en la Maya Conf en el 2021. De hecho, en una sesión de Carlos, entonces siempre me enorgullece que Carlos me introduce a mí ahora. Entonces, muy contento por estar acá y compartirles a todos ustedes este gran tema, ¿no? Así que voy a empezar a compartir Sí, mi adelante. pantalla y espero se pueda ver. No. Perfecto, vemos tu pantalla. Amalia Conf. Perf. Buenísimo. ¿Y aquí se ve la La presentación, amiga? presentación. Adelante. Buenísimo. Ok. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta sesión. Mi nombre es Kevin Knight, Machine Learning Engineer. Esta sesión de tu camino para convertirte en un ingeniero de Machine Learning. Y empecemos. Entonces, bueno, un poco sobre mí, digo, la introducción de Carlos, brutal, pero para contarles un poco sobre mí de una manera más cercana, yo con 25 años tuve la honra de estar trabajando como Machine Learning Engineer para empresas multinacionales. He dictado más de 10 conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, con más de 1000 asistentes en total, y he ayudado a más de 100 personas a introducirse al mundo de los datos. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo, y dentro de todos estos logros, he tenido la bendición de poder haber generado a mis 25 años ingresos de más de $60,000 anuales para mí. Entonces, ha sido muy importante esto. Y con eso le quiero invitar a ustedes también que forman parte de esta revolución, ¿no? Pero ¿dónde empecé? De seguro muchos ya habrán pensado que, mira, pues este tipo de seguro es ingeniero en sistema, y la realidad es que no. Soy ingeniero electromecánico. Me tomó 7 años graduarme, la realidad. Y hasta el sol de hoy tengo muchas dudas sobre la carrera que escogí, ¿no? Pero a pesar de todo esto, pude lograr mi sueño de ser un Machine Learning Engineer. Y te voy a enseñar a ti cómo lo puedes lograr. Entonces, bueno, sé que en las sesiones anteriores también se ha mencionado esto, pero traté de, si alguien se está uniendo solo a la segunda bloque, poder dar los mayor de conceptos y fundamentos posibles. Entonces, empecemos por qué es el Machine Learning. Yo estoy hablando sobre Machine Learning Engineer, que es el rol, pero vamos a entrar primero de qué es Machine Learning y para eso introducir qué es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es este concepto paraguas que significa cómo nosotros le damos las habilidades cognitivas a unas máquinas para que emulen la capacidad que tenemos nosotros como humanos, ya sea de pensar, de razonar, de sentir, de generar cosas, no producir. Dentro de eso se tiene al Machine Learning como un subset de la inteligencia artificial, en el cual empezamos a entrenar modelos en base a data y ellos empiezan a detectar patrones y en base a esos patrones generar salidas o predicciones. Dentro de eso también está Deep Learning, que es un subset del ML, donde ya empezamos a ver patrones mucho más complejos. Necesitamos volúmenes de datos también mucho más grandes, pero los resultados que podemos obtener a estos también suelen ser mejor de que los modelos anteriores o en la categoría anterior siendo Machine Learning. Dentro de esto está el GenAI, que lo han escuchado bastante de seguro el día de hoy, donde se mencionan a los LLMs, que es toda esta inteligencia artificial que tiene la capacidad de generar contenido nuevo. Y eso es un paradigma muy interesante, porque es generar contenido nuevo. De ahí hacia arriba, todos sus precursores necesitaban datos o muchos datos o puntos de referencia para generar respuestas o predicciones en base a esos. Pero la inteligencia artificial generativa te permite pasar de una instrucción en texto a una imagen, a pesar de que fue entrenada solo en texto o en diferentes categorías, ¿no? Que llamamos como multimodalidad. Dentro de esto también menciona el Data Science, que es la parte del machine learning, ¿no? Que agarra todo esto y se enfoca en las estadísticas, en el método científico, en cómo podemos sacar insight, que de seguro que lo vamos a ver más adelante también dentro de este camino. Ahora, con ese fundamento, entendiendo qué es Machine Learning, ahora, ¿qué hace un Machine Learning Engineer? ¿Qué hace ese pedacito del engineer delante de Machine Learning que lo hace a un rol tan interesante? Pero bueno, la realidad es que un Machine Learning Engineer se especializa en diseñar, desarrollar y desplegar, esas 3D son muy fuertes, sistemas de Machine Learning que puedan aprender y hacer predicciones o tomar decisiones basadas en datos. Me encanta este paper, que al igual le dejo aquí la referencia, que se llama The Hidden Depth of Technical in ML System, de David Scully y otros investigadores, que sale de Google. En la realidad, nosotros, de seguro, todo lo que ha visto la conferencia de MariaConf, es que se habla mucho de la parte de desarrollo de modelos, de cómo se utilizan,
pero ese es un pedacito nada más de todo lo que hablamos de un sistema de Machine Learning. O sea, es esta cajita negra que ustedes ven aquí. Ese puntito negro chiquitito, diminuto, eso solo es lo que conlleva el ML Code. Lo que hace un Machine Learning Engineer es cómo dentro de este ML Code, y se integran con todos los otros pedazos de las soluciones y que hacen que dar valor o generar valor o poner un modelo en producción no sea trivial y que quede en muchas partes en movimiento. De hecho, ahora sale la pregunta, ok, pero ¿qué es un sistema de Machine Learning? Ustedes de seguro están interactuando con esto día a día. Uno de ellos es el sistema de recomendación de YouTube, el Recommender System. Ahí igual estoy dejando como cita un artículo de YouTube donde explican cómo fue la evolución de ese algoritmo de recomendación, de lo que fue captar videos en base a sus views y rankearlos, esto es lo que llaman popularidad, y luego de entender cómo podían personalizar distintas experiencias a los usuarios, más no solo en views, ¿no? Y ese es un sistema de Machine Learning, porque conlleva mucho más, no es solo decir uno o cero dentro de los millares de videos que hay en YouTube, sino saber en qué momento recomendarte un video en particular y todo lo que ese video conlleva. Otro también, sobre todo muy alineado con uno de los pilares de la comunidad Dojo, que es toda la parte de seguridad, que es la detección de fraude. Y en este caso es uno de los engineering blocks de Uber, de cómo ellos utilizan un ML system para detectar fraude al momento de que las personas están intentando pedir el Uber, ¿no? O el ride. Que en este caso hay que entender que hay que proteger ambas partes, tanto el chofer como al usuario. Y de esto hay un montón de sistemas que están validando si el usuario es quien realmente es, toda la información detrás. O sea, estos a grandes escalas son ejemplos de sistemas de Machine Learning. Hay muchos otros, Siri, demás, pero solo para traerles dos en concreto, de lo que hablamos cuando las cosas que hace un ML Engineer. ¿Okay? Entonces, a continuación, empezamos a ver esta serie de 8 consejos que se los puse como una pizza y dije, bueno, qué chévere que habíamos venido al almuerzo. De seguro para algunos todavía no han almorzado, otros ya almorzaron, pero bueno, traje aquí la referencia a la pizza. Y en esta metodología vamos a ver que en 8 consejos, 8 pedazos, vamos a ir cubriendo todas las partes que son necesarias, que considero yo necesarias para convertirse en Machine Learning Engineer, sobre todo en base a mi historia, en base a mi experiencia, como les comentaba al principio también, en que ustedes puedan evitar los errores que yo cometí y que puedan maximizar sus aciertos, o sea, guiarlos en el camino del bien. Entonces, esto no necesita, creo que, ni mucho énfasis. Para los que están en el grupo de comunidad, ellos saben que eso se repite todos los días. El inglés es fundamental. La realidad es que en Latinoamérica el dominio en inglés está asociado con un aumento significativo en los salarios. Esto hay muchas pruebas estadísticas. De hecho, en México, tomando un país como referencia, el 20%, o sea, de las personas que dominan inglés se ve en un aumento del 20% de sus salarios. Y dentro de México, la población que tiene un buen dominio del inglés es alrededor del 10% dentro del censo que se realizó. Entonces, hay mucha oportunidad. Y para los que aprenden inglés, tienen una ventaja. Reforzando el punto anterior, un estudio del British Council indica que las personas que hablan inglés tienen más probabilidades de obtener y conservar empleos bien remunerados. Y sabemos de que usualmente Panamá, como ejemplo, y de seguro en muchos países de Latinoamérica, la mayoría de las remuneraciones vienen a través de empleos con empresas multinacionales. Y uno de los requisitos que son énfasis en empresas multinacionales es el inglés, porque es la forma en la que nos comunicamos entre distintas regiones, sobre todo aquellas que están basadas en Estados Unidos. Por último, dicho esto, siempre sale la pregunta de, ok, ¿cómo yo puedo mejorar mi inglés independientemente de los recursos que tenga a disposición, siendo dinero, tiempo, etcétera? Entonces aquí abajo les dejo una serie de recursos para que ustedes puedan aprender inglés de manera gratuita. Uno de ellos es Duolingo, de seguro no lo han escuchado, y ahí ustedes pueden trabajar a cualquier tipo de nivel. Otro también es la misma página del British Council que cité anteriormente, tienen programas para aprender cualquier tipo de nivel, cursos específicos, totalmente de manera gratuita, en videos de YouTube, si no tienen capaz la capacidad de seguir o sienten que son cosas puntuales las que necesitan reforzar. También está el English Class 101, que es un canal de YouTube que tiene una serie de videos inmensa. Y también está English with Jennifer, que hace clases de inglés formales y también lo lleva a un contexto un poco más conversacional. No cabe decir de que en la comunidad o yo en el grupo de WhatsApp o cualquier espacio, incluso con mi persona, si ustedes necesitan practicar inglés, ya sea que
necesitan reforzar su inglés técnico, simular una entrevista, estamos a disposición, especialmente yo, para poder ayudarlos con eso. Que no sea el inglés lo que los prive una oportunidad mejor. Ok, entonces, dicho eso, ya nos comimos un pedazo. El siguiente consejo es que no necesitas ser ingeniero. La realidad es que dentro de este camino se asume de que todas las cosas que usualmente tienes a trabajar, ya sea con complejidad, con números, incluso con computadoras, se alinean a que, bueno, tienes que ser ingeniero en sistemas o tienes que haber estudiado en ingeniería o que tienes que haber pasado por el UTP en el caso de los que son de Panamá. La realidad es que es un mito. Este es un campo donde la diversidad remunera y las habilidades blandas fundamentales que hacen a cualquier persona ser, digamos, digna de poder optar a este rol de ser ingeniero de Machine Learning o cualquiera de los otros dentro del mundo de los datos, son estas que les muestro aquí a continuación. Una de esas es el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas. A esto día a día nos vamos a estar enfrentando con desafíos que no van a estar necesariamente plasmados, no van a ser como los que hemos acostumbrado en la universidad o en la escuela, donde los problemas están correctamente acotados, definidos, sabemos qué variables utilizar, qué fórmula utilizar, cuál es el procedimiento adecuado, pero mucha incertidumbre, mucha ambigüedad, vamos a saber cuál va a ser la solución, pero tenemos que de manera crítica entender qué es lo que se nos está pidiendo y cuál es el mejor camino para dar dicha solución. Otra de las habilidades blandas, sobre todo una de las que yo trato de recomendar siempre, es la curiosidad. Y curiosidad es porque hay que hacer un análisis profundo. No vas a tener necesariamente en todos los casos un insight fuerte en el que digas, esto es lo que está mal y vamos a arreglarlo. Hay que navegar sobre un mar de datos inmenso, sobre un mar de sistemas. Vimos que lo que compone un ML System son más de 10 componentes y ojo, eso de manera abstracta. Cada uno puede tener subcomponentes. Entonces, la capacidad de tú poder ver más allá incluso de lo que te compete y ver el end-to-end es muy importante, el ciclo completo de inicio a fin. Y eso te lo permite la curiosidad. De hecho, curiosidad también potencia mucho de los otros puntos que vamos a ver. El que sigue es habilidades de comunicación efectiva. ¿Y por qué comunicación efectiva? La realidad es que como ML Engineer te vas a dar cuenta que vas a estar usualmente comunicando. Eres una de las partes más complejas del sistema. O sea, ya vieron ustedes lo que les comenté anteriormente, de las 15 cosas que hay, pero cuando algo pasa mal, o inclusive cuando algo pasa bien, también eres tú el que te estás comunicando con distintos responsables o stakeholders, ya sea de negocio o no. Entonces tienes que saber cómo tú puedes aterrizar estos conceptos hacia directivos, vicepresidentes, ejecutivos de alto nivel, incluso hasta otros compañeros de áreas no técnicas, porque tú tienes impacto sobre sus áreas de trabajo y ellos sobre la tuya, pero hay que buscar la forma de cómo comunicarnos efectivamente. No puedes venir e intentar hablar de lo tan chévere que te salió la clase o de Python o cómo estás optimizando la latencia. En ciertos casos es simplemente decir, lo que hicimos es que la solución ahora predice más rápido y esto nos genera una mejor experiencia hacia el usuario y los hemos visto en la satisfacción al final o en la conversión del proceso de compra. O sea, esas son las cosas en las que hay que aterrizar y para eso necesitamos una comunicación efectiva. Lo otro es el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinaria. Como ven, hay múltiples componentes. La realidad no va a tener gobernanza o ser el responsable de todos ellos. Va a tener que estar constantemente interactuando con otros equipos y que van a roles que voy a mencionar más adelante, como los ingenieros de datos, los científicos de datos, con el equipo de infraestructura, equipo de operaciones, el equipo de ciberseguridad, que a mí en mi día a día también constantemente me escribe el equipo de seguridad y cosas que hay vulnerabilidades en mis imágenes de Docker, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que tener la capacidad de poder trabajar en equipo, inclusive con áreas distintas a las tuyas, y constantemente aprender de ellas, ¿no? Por eso curiosidad es importante. Gestión del tiempo y priorización de tareas. Vas a tener que hacer muchas cosas, malabares, estás tocando muchos sistemas, y esto aplica para cualquier cosa, en verdad. El manejo del tiempo y de la priorización de las tareas te va a hacer un ingeniero o una persona sumamente efectiva y eficiente. Mentalidad orientada hacia resultados y métricas. Al final del día, todo lo que tú hagas tiene que aportar valor y lo que no se mide no se puede controlar. Entonces hay que estar muy alineado hacia los resultados y la métrica y cómo nosotros hacemos de que nuestros sistemas se mantengan siendo útiles y productivos. Y para eso necesitamos tener ese tipo de mentalidad.
Lo otro es la adaptabilidad frente a nuevas tecnologías y cambios. Este es un panorama, de hecho, todos los que estamos inmersos en el área de la tecnología podemos dar de fe o dar como verdad universal de que esto está cambiando día a día, minuto a minuto, está constantemente más cerca de la obsoletización que de estar en la vanguardia, pero necesitas esta capacidad de poder aprender nuevas cosas, de poder enfrentarte a lo que sea que esté afuera y mantenerte curioso, mantenerte aprendiendo y mantenerte siempre dispuesto a aprender y a exponerte a nuevas tecnologías. Capacidad de documentar y compartir conocimiento, de hecho, es interesante porque esta sesión es refuerza este punto específicamente, y es que en tu camino vas a tener que compartir mucho conocimiento, porque sobre todo vas a tener un rol que en muchas organizaciones se entiende poco, y si se entiende mucho, tienes que tener, o sea, se debe de apreciar lo que tú haces, porque lo que haces no es simple, no es algo que se puede subestimar. Entonces, tener la capacidad de compartir por qué lo que hacemos es complejo, y también la capacidad de documentar y constantemente estar manteniendo instrucciones, cómo ayudar a futuros ingenieros o a personas que desean introducirse en tu equipo de trabajo, etcétera. Pensamiento sistémico para entender el impacto de las soluciones. Como les dije, no es solo el modelo, no solo ese pedacito que predice, dice ya nos fuimos, es del sistema como un todo. Y en el sistema como un todo te ves obligado a de que cada parte debe de estar funcionando de manera correcta, o si no, crea un cuello de botella o se hace el constraint o la limitante de dicho sistema. Entonces es muy importante ver siempre la imagen completa. Y por último, y no menos importante, de hecho, capaz lo había puesto en negrita, hay que tener empatía para entender las necesidades del usuario final. Creo que sobre todo ahora con las nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa, del lado del usuario se piensa que simplemente escribe a un modelo de lenguaje y él puede hacer todo por ellos, ¿no? O darle la solución exacta. Pero en realidad sabemos que hay muchas cosas por debajo que hay que alinear para que las respuestas sean efectivas. Pero de nuestro lado, con un poco de conocimiento técnico, capaz un poco más de experiencia, hay que tener empatía hacia los usuarios siempre, entendiendo de que ellos simplemente quieren una buena experiencia y no les interesa lo que hay debajo, ya sea en PyTorch, TensorFlow, lo que fuera. Ellos simplemente quieren una buena experiencia y hay que entenderles. Y cuando podemos entenderle, es que entonces vemos toda la imagen completa y podemos hacer una solución mejor. Dicho eso, podemos pasar a la siguiente. Y esta es, prepárate y trabaja como analista de datos. Si bien es cierto, la presentación trata de convertirte en un Machine Learning Engineer, seguimos aquí el refrán de no empezar la casa por el techo. Damos cuenta que, como vieron, hay bastante complejidad en esto. Y no es que no lo vayamos a lograr, lo vamos a lograr. Pero una de las mejores formas de llegar y cumplir esa meta de una manera eficiente es exponiéndonos como analista de datos. Y le explico qué es una analista de datos. Una analista de datos es aquella persona que recopila, procesa, analiza e interpreta grandes conjuntos de datos para extraer insights valiosos y apoyar la toma de decisión basados en evidencia dentro de una organización. Esta es la persona que usualmente sabemos o conocemos que está haciendo reportes, que está dando data sobre la cual, y más que data, información, porque cuando la data se utiliza para aportar valor se llama información, que facilita la toma de decisiones. Esto es lo que hace un analista de datos. Hay mucha más demanda para analistas de datos que para ingenieros de Machine Learning. Y está bien que sea así, porque este es el rol introductorio que nos expone hacia el mundo de los datos y también nos hace sentir de si es algo que realmente queremos hacer o no, porque es totalmente válido. Imagínate que es lo que la verdad no me gusta mucho de los roadmaps que a veces podemos encontrar en la internet. Son súper extensos, te pueden tomar 5 años a lograr y cuando terminas todo y te sientes lo suficientemente competente para una vacante, te das cuenta que no es lo que querías. Entonces, ¿qué hiciste con todo ese tiempo? Entonces, el analista de datos es una forma de introducirnos al mundo de los datos, de aprender esa parte fundamental que está más incluso orientada de cara al negocio y ver si nos da interés a ir a indagar a todas las partes que hay antes. Entonces, los fundamentos para uno convertirse en analista de datos es tener fundamentos básicos de estadística, específicamente estadísticas descriptivas, de que vamos a estar constantemente viendo métricas como media, mediana, moda, desviación estándar, y vamos a estar viendo, por ejemplo, estas métricas o estos conjuntos de herramientas estadísticas hacia procesos de negocio. Por ejemplo, si estamos en un entorno un poco más operativo, podemos decir, bueno, esta es la media en el tiempo que toma hacer una tarea, sobre todo si estás viendo procesos, digamos, más de la parte de manejo de tickets o de solicitudes, puedes decir, oye, para esta categoría de tickets, la media de resolución son 3 días,
pero vemos que en el contexto general es uno. Entonces debe haber algo ahí que está incrementando la media, ¿no? Y aquí es donde se empieza a ver o empieza a ser ese valor compuesto las habilidades blandas que habíamos mencionado antes, porque eso es curiosidad, eso tiene que ir llevando y que, oye, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué es que cuando filtro por esta categoría o para este tipo de trabajo, para esta acción en particular, hay un comportamiento anómalo? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? ¿Qué es lo que el negocio siente que debería ser la respuesta correcta? Pero gran parte de esa visión hacia qué está, o sea, cómo está el estado actual, te lo da la base estadística. Python y SQL van a ser las herramientas, Python específicamente para poder aplicar a un gran conjunto de datos estos conceptos estadísticos. SQL va a ser poder extraer el gran conjunto de datos. De hecho, la charla que sigue se centra sobre SQL, pero bueno, puedan prestar mucha atención sobre eso, porque definitivamente va a estar interesante. Y también está la parte de visualización de datos, que es lo que usualmente reconocemos como reportería, quizá la de Power BI, de Tableau, inclusive Excel. Y es como nosotros agarramos todos esos insights que vimos a través de métricas y lo planteamos para contar una historia que sea representativa para el negocio y que pueda al final darnos una comprensión de qué podemos hacer para solventar el problema en cuestión. Entonces, estos también roles que son introductorios pueden estar bajo distintos nombres. También hay Business Intelligence o llamamos BI Analyst, que en realidad es lo mismo o está bastante similar, y otros roles que pueden tener distintos nombres, incluso analista de operaciones o lo que fuese, pero que cuando vemos la descripción del puesto mencionan específicamente habilidades como Power BI, Excel para el manejo de datos y etcétera. Entonces, lo bueno de esto es que nos va a dar una exposición y de esta exposición nosotros podemos apalancarnos hacia lo que sigue. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, dentro de este proceso es muy importante destacar esto. No subestimes tu marca personal. ¿Por qué? Pensamos de que solo compartimos, solo somos dignos de compartir o de encajar en la sociedad cuando logramos aquellos que nos proponemos. Pero en realidad el trabajo hay que hacerlo desde mucho antes. Tú desde que estás tratando de ser Machine Learning Engineer, aunque no seas data analyst, aunque no seas nada, compartir contenido o exponerte a ti, o sea, que el mundo te conozca, va a traer mucho más bien o valor hacia ti que lo que te puede repercutir. Que usualmente la gente piensa, ah, no, pero ¿qué pasa si me juzgan porque no sé, no ha pasado, no he visto a nadie que le hayan hecho eso? Y la realidad, si llega a pasar, es uno de mil. Entonces, no subestimes tu marca, a la gente le gusta tu historia. Comparte el contenido en LinkedIn a medida vas aprendiendo y aplica este concepto de build in public, construir en público, que es que fuiste aprendiendo algo, lo compartiste, comparte tu historia, qué aprendiste, qué conseguiste de valor, otras personas que puedan aprender de ti. Cuando haces esto te das cuenta que hay mucha gente que no sabe lo que tú sabías y por tu compartir, poco a poco vas armando esa credibilidad, esa referencia que lo que te facilita es mantenerte en la cabeza de otros y cuando sale una oportunidad dicen, espérate, pero yo conozco a alguien que sabe de este tema, porque lo veo constantemente en LinkedIn o lo veo constantemente compartiendo sobre esto. O sea, vamos generando nosotros esos posicionamientos a través de cosas como crear contenido. No, y con crear contenido no tiene que ser un YouTube, no tiene que ser nada, simplemente exponer lo que sabemos. Esto es de mucho valor. Y aquí aprovecho también para darle un shout out a miembros de la comunidad que yo reconozco su trabajo de marca personal. Uno de esos ejemplos es Frank Pablo, está constantemente compartiendo cosas sobre su marca personal y son cosas que cuando vemos de aquí a de seguro un par de años vamos a ver el valor compuesto que va a dar todo ese trabajo, ¿no? Entonces también esto te facilita poder conectar con personas que tengan roles similares o de tu interés o que trabajan en empresas de tu interés. Porque también cuando vas generando esta especie de credibilidad o te vas exponiendo, tú puedes decir, oye, pero ¿qué sabe la gente que está ya haciendo lo que yo quiero hacer? Y empiezas a dar cuenta y dices, oye, pero ellos están estudiando estas certificaciones, veo que trabajan en este tipo de empresa, oye, ¿será que yo les puedo escribir o puedo ver qué es lo que saben, cómo puedo preparar? Y usualmente la gente está más dispuesta a apoyar de lo que está dispuesta a cerrar puertas. Entonces esto te facilita mucho porque son esas informaciones, esos insights que puedes conseguir desde antes.
participa en conferencias y comunidades de datos. De hecho, todos ustedes ya están cumpliendo este punto. Y de hecho, incluso he visto algunos que ya han estado compartiendo la experiencia del bloque de la mañana de comunidad Dojo. A todos esos les aplaudo de verdad gratamente porque están tomando este punto personal. De verdad que hay que trabajar en su marca. Y si tú no trabajas en tu marca, nadie va a trabajar en ella por ti. Es la realidad. Ahora bien, siguiente, certifícate en la nube. Ya a estas alturas debes de estar compartiendo contenido, estás empezando a ver qué oportunidades te van gustando, capaz ya tienes una exposición a trabajar con datos, aunque sea de manera limitada. Por ejemplo, en tu empresa tomaste la iniciativa de agarrar ciertos datos y hacer reportes mensuales. A veces, muchas veces de estas cosas, el rol no te va a llegar. Es tu ambición, por eso gran parte de la charla se llama ambición y algoritmos, porque es tu ambición de decir, esto es lo que yo quiero, y voy a tratar de buscar la forma de que se dé independientemente del medio, ¿no? Y vas tomando esta iniciativa, vas aprendiendo, vas viendo cómo aportar valor, la gente te va reconociendo, y todas estas cosas empiezan a cojar, ¿no? ¿Y cómo tú puedes hacer que tu valor se incremente? Bueno, certificándote en la nube. También es otra de las cosas que aquí en Comunidad Dojo se pregona bastante. De hecho, tenemos una comunidad Dojo Cloud. Yo le agradezco infinitamente de vuelta a mi sensei, el Carlos Solís, por introducirme al mundo de la nube en Azure. Y desde ahí he quedado fascinado y me ha permitido mucho de tomar certificación tras certificación tras certificación, ir aumentando mi valor, ir entendiendo cómo todas estas herramientas, todas estas nuevas soluciones se van compenetrándose o se van unificando para aportar valor dentro de las organizaciones o inclusive para mantener el valor que ya existe dentro de las organizaciones, reduciendo el gasto operativo para generarlo. Entonces, ¿por qué es importante la nube? Bueno, debido a que se necesita una gran cantidad de cómputo, creo que lo escuché en la primera presentación, que dijeron, hey, se pagó el servidor porque los modelos consumen demasiado. Es verdad, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener esa cantidad de recursos, esa cantidad de cómputo? Bueno, a través de la nube, ¿no? Y entonces es importante que nosotros estemos expuestos, inclusive desde temprano a eso, porque también nos da a nosotros esa visibilidad, inclusive esa validación de que estamos constantemente aprendiendo nuevos paradigmas, como lo que es la computación en la nube. Entonces, certificaciones introductorias, está el Azure Fundamentals, de lo que es de Azure, muy buena certificación, la verdad. Fue una de mis primeras y se las recomiendo abiertamente. También está el Google Cloud Certified Data Leader para aquellos que en sus organizaciones están más alineados hacia Google o que simplemente quieren tener diversidad, ¿no? Y también está por lo mismo AWS. Y aprovecho aquí también para aquellos que están basados en Panamá y compartirles de que el gobierno lanzó un programa de AWS Skilling, en el cual está abierto para jóvenes, los cuales pueden aprender y capacitarte sobre AWS. Considero este programa muy bueno. Tuve la oportunidad de revisar el track o los contenidos relacionados a inteligencia artificial y me parecieron de mucho valor. Así que se los dejo ahí para que estén pendientes y les saquen provecho de todas estas oportunidades que tenemos disponibles para adquirir ese conocimiento y ponerlo en marcha. Entonces, siguiendo, en este punto, llegamos a un punto interesante en la presentación, donde ya aquí todas las cosas que hemos ido construyendo anteriormente nos están dando la oportunidad de evolucionar, ¿no? Estamos en esta etapa intermedia donde hay dos caminos los cuales podemos seguir y ambos nos van a dar mucha información para poder llegar a ese destino final de Machine Learning Engineer. Yo aquí les comento de que este camino yo lo atravesé, digamos, como quien dice, sin querer queriendo. Yo empecé en el mundo de los datos, de hecho, empecé en el mundo de los proyectos y me di cuenta de que para que los proyectos se dieran de manera efectiva había mucha data, había muchos patrones que constantemente veíamos y me fue dando esa curiosidad, ¿no? Y de querer mejorarlo, aprendí estadística y estadística es full data, o requiere muchas datas para tú poder generar métricas y valores de eso. Y de ahí me fui adentrando en el mundo de analista de datos. De eso, como analista de datos, me quejaba mucho por la forma en la que estaban estructuradas las tablas. Y dije, ¿quién estructura todo eso? Ah, los ingenieros de datos. Entonces me fijé en ser ingeniero de datos para resolver ese problema que veía día a día. Y luego de ahí tuve la oportunidad de volverme Machine Learning Engineer. Entonces todo este camino que le estoy haciendo también es para mostrar de que, aunque desde muy temprano tengamos idea de qué queramos ser, la habilidad de poder ir por todos estos roles, ya sea fundamentales o previos, lo que nos da una visión es más holística de lo que es trabajar en datos y aportar valor al final, que es lo que queremos. Entonces, específicamente, ¿qué hace un ingeniero de datos? Bueno, un ingeniero de datos o data engineer, que es como usualmente escuchan este rol en inglés, es aquel que diseña, construye y mantiene la infraestructura y arquitectura necesaria para procesar, almacenar y distribuir datos de manera eficiente, asegurando que los datos estén disponibles,
limpios, seguros, y que otros roles, como los analistas y científicos de datos, puedan utilizarlo. Entonces, aquí con esta definición, muy enfático en el final, que estamos viendo de, perdón, si tienen la oportunidad de ser analista de datos, ahora ven que el ingeniero de datos es aquel que está tras bambalinas trabajando a disposición de los analistas y los científicos para que ellos puedan realizar su trabajo. Entonces, si venimos a analista de datos y ahora queremos pasar a ingeniería y ingenieros de datos, vamos a entender todo lo que hay por detrás, todo aquello que pensamos que damos por aludido y que es sumamente fundamental, porque sí, la data no viene limpia y sí, constantemente las cosas están cambiando y alguien tiene que hacer los cambios para que tú puedas hacer tu query. Esa persona es el ingeniero de datos. Entonces, ¿qué cosas necesitamos para lo que ya hemos ido aprendiendo en este camino? Dentro de los conocimientos fundamentales, yo diría saber de pipelines, de hecho se menciona arriba, y uno de los patrones más fundamentales dentro de los pipelines es el ETL, que significa Extract, Transform y Load. Extraer data puede ser de alguna fuente de información externa, una ERP como SAP, etcétera. Transform, que es transformarlos, específicamente el proceso que se llama de limpieza, asegurar que estén almacenados de manera correcta, bueno, de que estén en el formato correcto para almacenaje, y luego load, que es realmente almacenarla en el destino final. Esto usualmente siendo una base de datos. Ahora, orquestación. ¿Por qué orquestación? Porque nos vamos a dar cuenta de que estos procesos deben ser automáticos, deben estar corriendo usualmente en intervalos específicos, por ejemplo, a las 9 de la mañana, 12 de la noche, 12 de la noche en hora de Estados Unidos o hora de la India. Y para esto tenemos que tener un sistema que es capaz de orquestar cuándo se ejecuta cada una de aquellas tareas y qué hacer en caso de que salga mal, o cómo gestionar el flujo de ejecución. Y es una de esas que es de código abierto, es Airflow. Y por último, también containerización. Estamos aquí viendo un poquito lo que es la parte de infraestructura, cómo vamos a tener distintas soluciones, distintos componentes que tienen que interactuar entre sí. Tener la capacidad de aislar esas dependencias en Docker es muy importante, y esto va a ser una de las habilidades que nos va a facilitar muchas de las cosas que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué conocimientos evolucionaron en esta etapa intermedia? Bueno, los conocimientos de Python y SQL. Cuando empezamos como analista de datos, estos conocimientos eran, la verdad, bastante, digamos, fundamentales, introductorios. Por ejemplo, en lo que era de Python era saber de estructuras de datos, es conocer algunas librerías para lo que era la parte de manejo y transformación de data, ya sea pandas, o para algunos procesos, digamos, estadísticos, NumPy o scikit-learn o lo que fuese. Y en SQL, pues conocer cómo hacer, extraer la data de una base de datos de manera eficiente. ¿Qué significa eso? Pues poder saber cómo hacer filtros con word statements, cómo saber seleccionar data de manera eficiente. Inclusive hay ciertas preguntas que nos hace el negocio que se pueden responder netamente con SQL y no hay necesidad de involucrar a Python, pero requiere un conocimiento de SQL, ya sea básico o intermedio. Bueno, en este proceso ahora ser ingeniero de datos, estas habilidades tienen que evolucionar y pasan de ser básicas, intermedias a avanzadas. ¿Por qué? Porque como vamos a estar constantemente creando tablas, arquitectando tablas entre sí, ya vamos a estar hablando de modelado de data warehouses, etcétera, el conocimiento de SQL hace muy fundamental. Y ojo, si hay tablas que están constantemente siendo, digamos, consultadas por otros roles, como los analistas y los científicos de datos, la eficiencia de cómo la data sale es muy importante. También en Python, y ahora estamos hablando de que estamos uniendo flujos entre sí, y el conocimiento tiene que ser más avanzado, usualmente programación orientada a objetos, patrones de diseño, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer código que sea más limpio, más compacto y más eficiente? Y recursos gratuitos, aquí le dejo un Data Engineering Bootcamp de Zach Wilson. Zach Wilson es un ex ingeniero de Netflix, creo que también trabajó en Airbnb, o sea, el tipo es un monstruo, y él tiene un bootcamp totalmente gratuito, que de hecho pueden registrarse, y aquí le dejo el enlace. Van a aprender muchísimo. Ahora bien, ¿cuál es el otro track? El otro track es poder ser científico de datos. En este camino pasamos ya de ir hacia atrás, ahora tomar un enfoque hacia adelante, pero predictivo. El analista de datos usualmente trabaja en la parte descriptiva, es decir, analizar lo que ya pasó. El científico de datos analiza lo que va a pasar, es decir, tiene la capacidad de crear modelos que como la definición dice arriba, combina estadística, programación y conocimiento del negocio para crear modelos predictivos y descriptivos a partir de datos complejos, con el fin de resolver problemas específicos y generar valor a la organización mediante el descubrimiento de patrones y la generación de insights accionables. Entonces, ¿qué necesitamos aquí en esta parte de conocimiento? Bueno, conocimiento intermedio de Python y SQL. Quiere decir que lo que aprendimos de analista de datos se puede mantener. En el científico de datos, su bagaje no se espera
que sea en la programación, mientras que los roles de ingeniería sí tienen ese peso, ¿no? De que se espera que el bagaje en cuanto a la programación, al sistemas, etcétera, sea un poco más robusto. Ahora bien, algo que sí aquí evoluciona drásticamente son los conocimientos avanzados en estadística y modelado. Usualmente, por eso fue el punto del que sigue, son roles que lo ocupan personas ya sea con maestría o doctorado, porque el bagaje científico realmente es lo que aporta valor en este tipo de roles. Gente que tiene la capacidad de entender, e incluso formular problemas y a partir de muchos datos hacer todo lo que sea la fase de experimentación, sí, experimentación, ensayo, error y repetir ese proceso múltiples veces, ¿no? Entonces, usualmente son roles que requieren un bagaje bastante alto, incluso académicos, y de ahí es donde se estila la maestría o el doctorado. Pero no significa que si tú no tienes la maestría o el doctorado, no puedes ser científico de datos. Yo sería la última persona en decirte que tu carrera puede limitarte en cuanto al rol que quieras tomar. Entonces, por debajo te dejo recursos que te pueden ayudar a adquirir ese conocimiento. Si es que no pasaste por ahí, o inclusive si me dices que vienes de una carrera donde ya sea la licenciatura y no tuviste un énfasis tan fuerte en lo que es el componente matemático. Yo soy fiel creyente de que el entender las matemáticas, sobre todo específicamente las estadísticas, te abre un mundo nuevo que realmente gobierna el mundo en el que estamos. Los recursos Math for Data Science y ML Specialization, en realidad estos recursos debo de admitir que no son gratuitos, pero valen el costo que tienen. Son de la plataforma Deep Learning AI, sé que la mencionaron en la mañana también, y están dictadas, específicamente ML Specialization está dictada por el doctor Andrew Ng. Para mí es la persona que me introdujo a este mundo y siempre lo tengo como referente, y Math for Data Science cubre toda la parte de lo que hay detrás de un modelo. Entonces, avanzando. Ahora bien, ya aquí estamos en la parte final, ¿no? Para convertirnos en un ingeniero de Machine Learning. Ya hemos visto tantas cosas que no, siente que la cabeza nos vuela, pero en realidad hemos visto tantas esas cosas porque estamos exponiéndonos a nosotros a hacer las cosas bien, ¿no? Lo que no queremos es pasar a exponernos a un sistema sumamente complejo sin tener el entendimiento de todas las otras piezas que vemos aquí. Entonces, en este momento, como ven en el diagrama de abajo, que se los mostré anteriormente, hemos agarrado y le hemos dado checks a casi todas las cajas, ¿no? Machine Resource Management, bueno, me faltó darle check a la presentación, pero también tiene check. Hemos visto Data Collection. Data Collection es justamente lo que hace el Data Engineer. Feature Extraction lo puedes hacer como analista de datos, también como científico de datos especialmente. ML Code, si eres científico de datos totalmente. Data Verification, si eres analista de datos, ingeniero de datos, también lo vas a hacer. Analysis Tools, sobre todo si eres analista de datos, aquí vas a vivir sí o sí. Process Management Tools, que es lo que hará de orquestación, procesos, ingeniero de datos, vas a ver esto también. ¿Y qué nos hace falta? Nos hace falta específicamente el área de la derecha, que hemos hablado de todas estas herramientas donde el ingeniero de datos disponibiliza datos, los analistas disponibilizan insights y los científicos de datos disponibilizan insights que no han pasado, es decir, predicciones, proyecciones, etcétera. Pero, ¿cómo llegamos a esas proyecciones? ¿No? Para eso hay que desplegar los modelos. Y es aquí donde finalmente llegamos nosotros como ingenieros de Machine Learning a operacionalizar, a darle ese famoso última milla a todo lo que se ha hecho detrás, a los datos que puso el ingeniero de datos, a lo que hizo el científico de datos creando el modelo, y nosotros ponerlo en marcha para que el negocio pueda aprovechar esa solución. Y más que el negocio, muchas veces el usuario, como le hablaba del caso del sistema de recomendación de YouTube, que pueda ser el usuario el que lo utilice y que eso se refleje en monetización o en tiempo en la plataforma. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? Conocimientos avanzados de Python, SQL en Docker. En todo este caminar hemos maestriado Python, hemos maestriado SQL, Docker en la parte de infraestructura, porque lo vamos a ver aquí específicamente en el despliegue, y vamos a adquirir estos nuevos conocimientos, o se requieren adquirir estos conocimientos intermedios en lo que es el Continuous Integration y Continuous Deployment, que es CI/CD, que básicamente se refiere a cómo constantemente podemos estar actualizando el código, y código siendo esta cajita que está acá, o todos los componentes, y eso no causa disrupción en la solución final. Es decir, no es porque un ingeniero en YouTube cambió una comilla, tú vas a perder la capacidad de ver un video. Eso no va a pasar. Entonces, todo sigue la filosofía aquí de Continuous Integration, Continuous Deployment, y entramos también en una parte operativa. Lo otro es que vemos conocimientos de la nube, específicamente servicios de inteligencia artificial, que sé que también vieron en charlas anteriores cómo estos servicios específicamente en Azure
facilitan la creación de experiencias con inteligencia artificial. Bueno, esos servicios son los que nosotros vamos a tener que estar trabajando día a día. Almacenamiento de modelos, model registry, model endpoints, y todas estas cosas, ¿no?, que hay por detrás. Inclusive la parte de experimentación, cómo los científicos de datos van versionando sus modelos, etcétera, métricas, demás. La infraestructura, hablando de la nube, no hace que la parte de la infraestructura sea, digamos, incompatible, porque dentro de la nube también vas a ver que puedes acceder a servicios como Kubernetes, que es lo que está aquí con el K8S. Se habla sobre Kubernetes, cómo desplegamos todos estos servicios a gran escala, esos servicios que consumen mucho cómputo y pueden estar haciendo sus cosas. Y por último, monitoreo, ¿no? Cómo estamos constantemente validando de que esas predicciones estén alineadas, sean de valor y estén dando el resultado que nosotros esperamos. Lo peor que puede pasar es que te despiertes un lunes y producción está caído porque las predicciones que se estaban generando no eran las correctas, ¿no? Y tienes un montón de quejas de tus usuarios. Entonces, dicho esto, ahora para tomar un break y alentarnos después de todo esto que vimos, esta parte es para levantarlos y animarlos de que no se asusten por todo lo que hemos visto. De lo contrario, tienes la oportunidad de formar parte del futuro. Y en el camino, también parte de por qué lo conté yendo y transicionando de roles, es porque puedes decirme, mira, yo pasé de analista de datos, ingeniero de datos y me quedé ahí. O sea, me encantó hacer ingeniería de datos y no veo necesidad de ir a Machine Learning como pueden ser anteriormente. Está totalmente bien. Es más, con ingeniero de datos puedes cumplir la mayoría de las cosas que te propusiste en la vida. Por ejemplo, la oportunidad de tener tu propio carro, de tu casa, porque eso es lo lindo de cuando descomponemos estos trabajos a largo plazo en serie de acciones pequeñas. Tú te pasaste como analista de datos, pudiste ya transformar tu vida. Y en los roles que sigues vas simplemente amplificando lo que hiciste anteriormente. Entonces, en esta parte de yo motivándote a ti, es la inteligencia artificial está transformando todas las industrias. Creo que la razón de la que todos estamos aquí es porque reconocemos esto como verdad. O sea, nadie puede negar de que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que estamos trabajando o viviendo el día de hoy y lo va a seguir siendo mañana. Cada línea de código que escribas va a tener la posibilidad de impactar o tener un impacto real en millones de vidas, o sea, independientemente de la industria que estés, ya sea en la industria de la tecnología, ya sea en la industria de la energía, en la que me encuentro yo, y vemos en temas de energías renovables, o en la industria de los medicamentos, hay mucha inteligencia artificial que está ahí para descubrir nuevas vacinas, nuevas vacinas, nuevas curas, nuevas soluciones a casos que aún tenemos sin resolver en el siglo XXI. Y todo esto nos genera una demanda para los ingenieros de Machine Learning, también acotados como MLIs, crece exponencialmente en todas las industrias, ofreciéndote no solo un futuro profesional prometedor, sino la oportunidad de unirte a una comunidad global que está dando forma al mañana. Y con eso, muchas gracias. No duden en compartir sus preguntas. Conectemos en LinkedIn, hablemos. Yo estoy a disposición de todos ustedes. Para mí sería un honor de que el día de mañana me escriban y me digan, oye, me convertí en ingeniero de Machine Learning gracias a esta presentación, o me convertí en analista de datos, ingeniero de datos, lo que sea, gracias a que pudiste compartir con nosotros cómo fue ese camino. Así que lo dejo para espacio de preguntas. Sé que tenemos 3 minutos y muchas gracias por prestar atención a esta charla. O también puede ser, no, me di cuenta que no es lo mío. También, totalmente. Y pivoteé. Totalmente válido. Correcto. Totalmente válido. Sí, es así. No, muchas gracias, Kevin, por tu presentación. Recuerden hacer sus preguntas. Estoy revisando ahí las preguntas. De todas maneras, Kevin, toda esta presentación nos las compartió y va a estar en el canal de Discord de Toyo ML. Va a estar. Entonces, vayan a Discord. Acabamos de compartir el enlace del Discord para que puedan descargar la presentación. También puse en el chat el LinkedIn de Kevin. Súper, súper. Sí, y tiene por allí, déjame ver, pues son muchas pantallas. Estamos trabajando aquí en equipo para encontrar las preguntas. Y aquí hacen algo que yo creo que tú respondiste. Aquí hay una pregunta, pero creo que tú la respondiste. Me escribieron, no sé, les dio pena, me escribieron directo. Una pregunta que me identifico mucho es, si no estudié ninguna carrera relacionada a tecnología, ¿puedo seguir este camino, este paso?
Totalmente, así es, así es. Eso para mí era muy importante decir la parte de no ser ingeniero y capaz incluso expandirlo más a que no importa que hayas estudiado, el tema es si tienes la ambición, si realmente lo quieres, si estás dispuesto a trabajar por ello, lo vas a lograr, no importa lo que sea. Entonces, la respuesta es sí. Y es un área muy bonita porque puedes volverte especialista de Machine Learning en un área particular. Digamos, vienes el área contable, el área financiera. Decides estudiar ML y terminas haciendo algoritmos que ayudan a otros contables. Pero es por ese dominio que traías tú. Entonces, totalmente. Es así. Y ahí un fun fact. Eso fue saliendo de la pandemia que hicimos Sí. el taller de IA 900, todavía lo hacíamos con tapabocas. Y yo vi, compartí lo que hablamos, lo poco que yo sabía en ese momento de IA. Cuando me volví a ver con Kevin y empezó a hacer una pregunta, yo, no, Kevin, ya me superaste, no tengo idea de qué estás hablando. Y eso a uno lo hace sentir orgulloso. De hecho, no en ningún momento uno, seguramente te va a pasar y tú te has sentido orgulloso, Kevin, yo sé que sí, de alguien que No, llegue eso y te va, supere totalmente. en un área y tú digas, no tengo idea, qué bueno que ya sabes más que yo. Sí, 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 de verdad que sí. Oye, acá tenemos una pregunta que yo creo que mucho, no sé si la respondiste antes, pero sí hay una curiosidad muy grande por el tema de las matemáticas. Durante todas las charlas se ha hablado muchísimo de matemáticas y de que, Sí, bueno, siempre decimos de que a mí de qué me sirve, recuerda que lo dijo Juan, de qué me sirve el binomio, ¿no? Es sí, necesario saber límites, derivadas, integrales y alguna de estas áreas. ¿Y qué tanto hay que saber? me encanta el último pedacito de la pregunta, porque ese y qué tanto hay que saber, o sea, yo estaba dispuesto a decir, depende, pero con Ajá. el último pedacito ya cambia, porque eso nos dice de que no hay que saberlos todos. Yo soy totalmente enemigo a que decir, mira, tienes que saber cálculo y es cálculo de la A a la Z, es mentira. Usualmente vas a utilizar el 20%, si acaso el 5% de eso. Entonces, ¿qué tanto hay que saber? Yo diría que la idea es que para cualquier cosa a la que te expongas, si te sientes que no sabes qué está pasando por detrás o que no puedes tener una idea, por ejemplo, capaz inclusive, digamos una analogía del carro, ¿no? Podemos decir, ok, yo sé que si yo piso el acelerador, algo pasa en el motor. Capaz no soy ingeniero de motor y sé cada bujía, cada cosa que está pasando, cómo se transforma los octanos en energía y cambia y mueve los pistones, etcétera. Pero sé que hay algo ahí que está moviendo eso hacia adelante. Entonces, tener la capacidad de que no sea una caja negra, capaz sea una caja gris, y tratar de trabajar para que cada vez sea más transparente, yo siento que es el feedback que uno debería tener. La realidad es que no se puede decir puntualmente hasta qué punto, pero sí de que no debería ser caja negra para ti. Es decir, no entiendo nada de lo que está pasando y yo soy solo un seguidor de lo que me dice. No. Habría que tener suficiente conocimiento para al menos saber, ah, mira, esto es por aquí, esto es por allá, y cualquier cosa lo investigamos, porque es la realidad. Pues les pregunto a ChatGPT, yo no le voy a mentir, yo también hay muchas cosas que busco en Google, que le pregunto a ChatGPT, y es porque una vez sepas lo suficiente para saber dónde es, buscar sobre eso, adquirir conocimiento, se hace muy rápido. Pero sí, Un poquito, ser curioso más que nada, ¿verdad? Siempre un poquito más ya. de información. Por allí hay otra pregunta, Germán. Sí, ¿cuáles son las diferencias entre el aprendizaje supervisado, no supervisado y semisupervisado? ¿Y en qué escenarios es más adecuado utilizar cada uno de estos? Uf, buena pregunta. Y eso es una pregunta inclusive que podríamos decir que es más alineada a la parte de creación de modelos o lo que vería un científico de datos, pero específicamente en el aprendizaje supervisado es cuando sabemos cuál va a ser la respuesta. Digamos, tenemos un modelo que quiere predecir el precio de unas casas y en nuestros datos tenemos algunas características de las casas, por ejemplo, número de cuartos, número de baños, ubicación, tamaño de la finca, etcétera. Y sabemos de que si una casa tiene un tamaño bastante grande, eso va a hacer que su precio va a ser alto, ¿no? Entonces sabemos del otro lado cuál es el valor estimado. Entonces esos son los algoritmos supervisados. Cuando tú ves en un caso donde tú puedes o tienes conocimiento de cuál es la respuesta correcta y puedes entrenar el modelo en eso, supervisado. No supervisado es cuando no se tiene la respuesta, no sabemos qué hacer. Pero lo que sí podemos hacer es agrupar en similitudes cosas referentes. Por ejemplo, noticias. Yo no sé cómo clasificar una noticia, es decir, esa noticia específicamente habla de esto, pero sí sé que puedo decir, ah, estas noticias son sobre deporte, porque en una vi que hablaba de béisbol, otra hablaba de fútbol, otra hablaba de tenis, entonces la puedo agrupar en similitud. No la estoy clasificando específicamente, pero estoy haciendo agrupaciones. Eso es no supervisado. ¿Y cuál era el otro pedazo? Creo que habían como tres elementos.
Y ¿Supervisados, no supervisados? semi-supervisado, ¿y en qué escenario es más adecuado utilizar cada uno de estos enfoques? Ok, semi-supervisado, bueno, va a ser una mezcla entre estos dos paradigmas. Yo creo que realmente, como los supervisados y no supervisados están bien definidos en cuál es su dominio, cuando tienes la respuesta, tienes la respuesta y puedes entrenar el modelo para que entienda la respuesta, tomas ese camino de supervisados. Cuando no, vas a no supervisados. Cuando tienes una vaga idea de cuál puede ser la respuesta y en base a eso hay que hacer igual otros tipos de agrupaciones, ahí quedas en el paradigma de los no supervisados. Pero todo depende de qué información tengas a tu disposición. Se hace como una especie de árbol de decisión. Si la tienes, supervisado; si no, no supervisado; si con ninguna de las anteriores funciona, semi-supervisado. Muchas gracias. Vivi, una pregunta, porque hay algo que sí se ve, por lo menos en los ponentes de hoy, ha sido, yo digo que una de las habilidades blandas, que todos tienen un ganchito. La facilidad para transmitir lo que saben, aquí se ha visto el día de hoy. Contrario a otras personas que tienen ese conocimiento tan fuerte y heavy en la materia y les cuesta esa manera. ¿Qué recomendaciones tú le darías, ya que has desarrollado de muy buena forma esa habilidad, a aquellos que van a estudiar y que de hecho tienen una carrera técnica y que a la hora de comunicarse, pues cuesta un poco bajar, como dicen por ahí, el nivel a un idioma un poco más comprensible, no tan técnico? Yo diría que lo primero es ponerse. Va a ser sumamente difícil exponerse. Y la realidad es exponerse y también tener un grupo que te pueda acompañar, que te pueda asesorar. Siento que hay varias personas incluso dentro de la comunidad que están dispuestas a hacer ese trabajo, pero requiere primero la exposición de la persona. Ahora bien, una vez te expones y tengas un grupo, ¿y por qué es importante el grupo? Porque necesitas a alguien que te dé ese feedback. Yo tengo la bendición de que mi asesora, que también llamo mamá, está constantemente apoyándome y cuando doy mis presentaciones, o al menos al principio, y no tenía ni idea de cómo hacerlas, practicábamos juntos, simulábamos preguntas de público y eso ayudaba bastante, porque te da confianza. Al final, tener la habilidad de explicar las cosas bien, uno de los factores es confianza. Ahora, tienes todo esto, ¿qué hace falta? Pues realmente conocer el tema. Porque para explicar las cosas simples requiere conocimiento. Poder bajar, es muy fácil abstraer las cosas y hablar de modelos y etcétera, y no poder explicarlo de manera simple. Eso significa que no lo conocemos a profundidad. Pero el core está en exponerse y entre cada vez uno más se exponga. Y a veces pasa de que puedes tomar, digamos, riesgos ligeramente bajos. Por ejemplo, estás en la universidad, ¿no? Y nadie hace una pregunta. Tú levantas tu mano y preguntas y dices, puede ser la torrancia más grande o la cosa más atroz que alguien pueda comentar, pero tú estás tomando ese riesgo a estar constantemente, probar y hablar y te vas a dar cuenta que te va a dar una soltura y en eso lo vas a llevar al profesionalismo y el que lo lleva al profesionalismo se suelta más en las entrevistas y el que se suelta más en la entrevista consigue tener los mejores trabajos y el que se suelta más en las entrevistas y los trabajos también consigue ser gerente. Entonces son como que todas estas cosas que se van escalando, pero viene de tomar el riesgo de uno estar constantemente exponiéndose y en tomar ese feedback para mejorar. Es la única forma, al menos así lo he visto yo. Maravilloso, me encantó esa respuesta. Entonces ahí a tomar nota, porque sí, sí es algo que debo decir que todos han tenido ¿cómo es que la chulita, el ganchito en ese punto el día de hoy, porque son temas densos, pero que se han comunicado muy bien. Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tú siempre en comunidad, tú eres ya de la casa desde el día uno, porque acá con Carlos también. Y bueno, yo sí te admiro mucho por la forma como has crecido y he visto todo pues ese crecimiento y el boom que has creado. Y también soy No, fan gracias. de tu mami, es así muy, muy, De muy su asesora, yo también soy fan de su asesora. linda. No, gracias, gracias. De verdad ha sido un honor poder estar aquí y me alegro que pueda compartir estos espacios. Y pues mucha gente que se vuelvan, ¿sabes? Y hagan lo mismo, ¿no? Así que estamos a la orden, mi gente, siempre.